vamos a ganarnos la vida. Si eres mayor de 70 años, por favor, no salgas. En los mayores, el virus es más grave. Vamos a cuidar a nuestros queridos adultos mayores. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Camilo, 27 años, sale a trotar. Invita a Sebastián, Valentina y 3 amigos más. Hacen una pausa para descansar y no toman la distancia necesaria. Llevan solo una botella de agua. La comparten entre todos. Camilo no lo sabe, pero uno de sus amigos es positivo para COVID. Ahora todos están contagiados y llevaron el virus a sus casas, a sus padres, sus hermanos y a sus hijos. Camilo, ¿por qué incumpliste los protocolos de bioseguridad? Su excusa, yo que iba a saber que alguno de mis amigos estaba contagiado. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro, Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a tantas personas que trabajan intensamente por salvar vidas en medio de esta pandemia. Y también agradeciéndole a tantos colombianos que continuamente, con esfuerzo, con disciplina, se han adherido a todas las normas del uso del tapabocas, del lavado de manos, del distanciamiento físico y del cumplimiento riguroso de todas las normas de bioseguridad en los espacios laborales. Quiero darle inicio a este espacio compartiéndoles a ustedes las cifras que tenemos para el día de hoy con respecto al COVID-19. Hoy se adelantaron 34.555 pruebas. Se han registrado 10.549 casos positivos, de los cuales queremos destacar que el 66% está concentrado en 5 municipios, donde también se ha estado haciendo búsqueda activa de casos. Hoy se han registrado 296 fallecidos. Expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestra compañía, y también destacar que hay una reducción frente al día de ayer, que se presentaron 348 fallecimientos. El 56.7% de los fallecidos el día de hoy está concentrado en 5 municipios. Quiero destacar que el 52% de los registros de fallecidos el día de hoy son personas mayores de 70 años y personas entre 60 y 69 años de edad son el 22.6%, muchos de ellos con preexistencias y comorbilidades, donde es muy importante siempre el mensaje de autocuidado. También quiero destacar que de manera acumulada se han realizado en el país 2.427.941 pruebas PCR. Queremos destacar que los descartados son 1.957.276 y los casos positivos acumulados a la fecha son 551.696, de lo cual queremos destacar que el 92.37% han sido personas que han estado atendidos en casa, el 3.8% en hospitalización y el 0.9% está en unidad de cuidado intensivo o ha estado en unidad de cuidado intensivo. También quiero destacar algo muy importante, y es que el número de recuperados en Colombia llega a 384.171. Hoy se registraron 10.141 casos positivos y eso quiere decir que ya el 69.7% de las personas que han sido agredidas por este virus se encuentran en recuperación. También quisiera compartirles a ustedes las cifras del entorno internacional, donde el mundo registra 23.522.806 casos. Se encuentran casos activos 6.701.175. Se registran 15.177.309 recuperados y el mundo presenta 810.087 fallecidos. Hoy, como suele ocurrir al comienzo de la semana, vamos a hacer un balance sobre todo el comportamiento de la pandemia en nuestro país.
Hoy me acompaña el ministro de Salud, Fernando Ruiz, me acompaña el doctor Carlos Álvarez, el director de estudios de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, y me acompaña la doctora Gina Tambini, la directora de representación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. Hoy vamos a compartirles a ustedes información muy importante, pertinente y que además traza una hoja de ruta para los próximos meses y semanas en nuestro país. Y quisiera empezar por lo siguiente, que es un balance de cómo está Colombia en el entorno internacional y en el entorno regional. Así que quisiera empezar con un indicador que lo hemos compartido muchas veces, que tiene que ver con los contagios por millón de habitantes, que lo podemos ver a continuación en pantalla, donde a la fecha Colombia registra 10.646 contagios por millón, por debajo de los 16.975 de Brasil, de los 17.235 de Estados Unidos, por debajo de los 17.774 de Perú, por debajo de los más de 20.000 en Panamá y por debajo de los más de 20.800 en Chile. También quisiera compartirles a ustedes cómo se ve nuestro país con otro indicador que hemos utilizado de manera frecuente, que tiene que ver con muertes por millón de habitantes. Aquí podemos ver a continuación el comparativo de Colombia con algunos países del mundo, donde Colombia registra 341 muertes por millón, por debajo de los 468 de Francia, de los 586 de Italia, de los más de 600 del Reino Unido, de los más de 600 de España y los más de 890 de un país como Bélgica. Y cuando lo miramos en el entorno regional, Colombia tiene 341 muertes por millón, está por debajo de las 359 de Ecuador, de las 439 de Panamá, de las 470 de México, de las 534 de Estados Unidos, de las 540 de Brasil, de los 568 de Chile y de los 834 de Perú. Así que también vemos cómo luego de tantos meses también hemos logrado comparativamente con otros países tener unas luces de optimismo, no luces de triunfalismo. Pero hay otro elemento importante, la tasa de letalidad. Cómo se comporta Colombia frente a otros países, que tiene que ver con el número de personas contagiadas, el porcentaje de personas que fallecen. Esa es la tasa de letalidad, y aquí podemos ver a continuación cómo nuestro país registra una tasa de letalidad del 3.2%, que está por debajo de la de Alemania, de la de España, de la de Francia, de la del Reino Unido y la de Italia, que registran tasas mucho más altas. Y en el entorno regional, que también es importante observarlo, cuando miramos la letalidad comparativamente con otros países, nuestra tasa de letalidad está en el 3.2%, que es similar a la de Estados Unidos o a la de Brasil, pero con el ingrediente que son países que tienen 5 o 6 veces más población que Colombia, pero también comparativamente con otros países que tienen inclusive menos población, como el caso de Perú, y con países como México, que tienen también prácticamente un poco más del doble de la población de Colombia. Así que ahí también vemos otro indicador importante. Ahora, cuando miramos el comportamiento en materia de letalidad por segmentos poblacionales en nuestro país, podemos ver a continuación cómo las personas mayores de 70 años pues tienen una letalidad promedio superior al 30%, obviamente en la medida que hay mayor envejecimiento de la población y sobre todo donde también se presentan preexistencias y comorbilidades, vemos que la letalidad es fuerte. Y lo que vale la pena una vez más recordar es qué tipo de preexistencias y también qué tipo de comorbilidades son las que tienen mayor letalidad. Como podemos ver a continuación, observamos que las personas que sufren de hipertensión arterial estamos hablando de las personas que han fallecido, las personas que han tenido hipertensión arterial representan el 25.6% de los fallecidos, las personas que han tenido diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, el 15.7%, enfermedades respiratorias el 10.2%, las fallas renales el 8.5%, fallas cardíacas el 8.1%, obesidad el 7.7%, tiroides 5.4%, y también vemos a continuación cómo también con otras enfermedades la situación nos muestra ya menor letalidad, pero también tiene presencia.
Ahora, otro de los aspectos importantes es cómo ha crecido en nuestro país las unidades de cuidado intensivo para atender pacientes críticos. A continuación podemos ver otro indicador importante que son las unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, donde nosotros hemos llegado a una cifra de 19, superando al Reino Unido, Francia, Italia y España. Seguimos por debajo de países como Alemania y Estados Unidos, pero también se ve el tremendo esfuerzo que se ha hecho en Colombia. Cuando lo miramos en el entorno latinoamericano, hoy tenemos unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes y nos sitúa por encima de Brasil, de Argentina, de Panamá, Chile, México y Perú. Eso también tiene que ver con la capacidad de respuesta que hemos tenido a lo largo de todos estos meses. Quisiera también compartirles a ustedes cómo ha aumentado la capacidad de pruebas en Colombia. A continuación podemos ver esta gráfica que nos muestra las pruebas PCR y antígeno promedio día, donde nosotros en el mes de agosto prácticamente hemos tenido un crecimiento realmente exponencial frente a los meses anteriores, y cuando los vemos promedio mes a continuación, en la siguiente gráfica, también nos damos cuenta que ya el país ha realizado cerca de 2.396.892 pruebas con corte al día de ayer, y ya en lo que va corrido del mes de agosto a prácticamente una semana de terminar el mes, ya nosotros tenemos 823.213 pruebas realizadas, superando también el mes de julio. Y cuando vemos la evolución de camas de cuidado intensivo mes a mes, el ejercicio que se ha hecho en Colombia, también los invito a que veamos la siguiente gráfica, donde nosotros vemos que prácticamente desde el mes de febrero hasta la fecha se ha casi duplicado la capacidad de unidades de cuidado intensivo. Y por otro lado, tenemos un registro muy importante y es el crecimiento de los recuperados mes a mes, que lo podemos ver también a continuación. Y es como nosotros en el mes de agosto ya llevamos 218.803 recuperados frente a 110.730 en el mes de julio y 33.753 en el mes de junio. Yo creo importante que ustedes vean ese proceso, y yo quisiera también compartirles a ustedes unas reflexiones el día de hoy. Quizá la más importante, y yo quiero hablarle a todas las familias colombianas, es que en todo este proceso, en estos meses de pandemia, todos hemos visto cómo la pandemia le ha cambiado la cara al mundo. Hemos visto cómo muchas familias en el mundo entero, en Latinoamérica y en nuestro país, han perdido sus seres queridos. Y nosotros los acompañamos siempre en solidaridad en estos momentos. Pero hemos visto también cómo esta pandemia derivada de un virus respiratorio agudo y los mecanismos que el mundo ha empleado para contenerlo también han traído repercusiones económicas y sociales. Hemos visto cómo en el mundo entero aproximadamente más de 300 millones de personas han perdido su empleo, y hemos visto también cómo muchas de las economías, incluyendo la nuestra, en el segundo trimestre de este año sufrieron una afectación importante. Y yo creo que es muy propicio que todos nosotros entendamos que para muchas personas, al comienzo de esta pandemia, existía un debate argumental y político donde se decía que era incompatible la protección de la salud y la vida con la protección de la economía, con la protección del desarrollo social, del desarrollo económico. Y claramente no hay ninguna incompatibilidad. Nosotros frente a esta pandemia tenemos que proteger la salud y la vida, pero también tenemos que entender que el desarrollo económico y social es fundamental para la protección de las familias más vulnerables y para el entorno social. Y entendiendo esa realidad, nosotros como país actuamos a comienzo de esta pandemia de manera escalonada, siempre acompañados por los científicos, por los expertos, y tomamos decisiones que eran severas y muchas de ellas draconianas y sin precedentes en nuestro país. Los cierres de fronteras, los cierres también de aeropuertos, la limitación a todo tipo de eventos, por supuesto también las restricciones a muchas actividades económicas, y fuimos tomando esas decisiones escalonadas y rápidas, sobre todo porque en el entorno latinoamericano teníamos claro que ante las múltiples fragilidades de los sistemas de salud y viendo lo que había ocurrido en los países más desarrollados, nosotros no podíamos darnos el lujo de ver una exacerbación de las capacidades de respuesta. Y por eso una de las decisiones más difíciles que se han tomado, y quizá la decisión más difícil que ha tenido que asumir un presidente, fue la decisión del aislamiento preventivo obligatorio que decretamos el 25 de marzo. Pero lo hicimos también en esa armonía que les digo,
donde tenemos que pensar en el desarrollo económico y social, y mantuvimos en funcionamiento una importante cadena de abastecimiento y cerca del 40% de la economía. Y teníamos claro que en la medida que con los expertos estábamos observando el desempeño de nuestro país frente a la pandemia, seguiríamos avanzando en un proceso de reactivación gradual, seguro, con protocolos, con seguimiento estricto y también aumentando no solamente nuestra capacidad de prueba, sino también nuestra capacidad de atender pacientes críticos. Y prácticamente desde el momento en el que se tomó el primer decreto hasta hoy, hemos logrado en ese avance gradual que hoy tengamos cerca del 90% de la actividad económica desde la oferta funcionando. Pero lo hemos hecho también con una coherencia, que la dijimos desde el primer día. Nuestras metas era quitarle velocidad exponencial al crecimiento de la pandemia y al mismo tiempo proteger el sistema de salud y salvar vidas. Y yo creo que en el balance que yo les mostraba ahora de todas estas cifras, teniendo ya el 90% de la actividad económica funcionando, tenemos razones para ser optimistas, más no triunfalistas. Y podemos tener también absoluta claridad que así como se han tomado esas medidas, hay importantes logros como país, de todos. Y yo quiero destacar primero que en medio de un horizonte que teníamos hace 5 meses de escasez de muchos productos para poder atender esta pandemia, logramos prácticamente duplicar la capacidad de unidades de cuidado intensivo, trayendo al país equipos de ventilación para atender pacientes críticos. Y pasamos de cerca de 5.300, 5.400 UCI a acercarnos ya muy pronto a las 10.000. Ese, creo, es un balance importante. El segundo tiene que ver con la capacidad de realizar pruebas. Nosotros fuimos el primer país de América Latina en tener la autorización por parte de la Organización Mundial de la Salud, la certificación de poder hacer las pruebas de COVID-19. Y prácticamente teníamos un laboratorio en esa capacidad. Hoy tenemos más de 100 laboratorios en todo el país haciendo este tipo de pruebas y hemos logrado desde el punto de vista agregado, que es el total de las pruebas realizadas, estar a la cabeza de los países con pruebas PCR en América Latina y el Caribe. Y claro, también destacarlo, desde el punto de vista de las pruebas por millón de habitantes estamos en el tercer lugar porque países con menor población que nosotros, como son el caso de Panamá o de Chile, obviamente al ponderar el número de pruebas por su población registran un poco más que nosotros por millón de habitantes, pero se ve el esfuerzo grande que se ha adelantado en Colombia. Y también quisiera destacar algo muy importante en nuestro país, la capacidad de tener una reserva estratégica nacional capaz de distribuir en el territorio implementos de protección personal para todo el personal médico. Hemos tenido ya cerca de 78 millones de piezas de equipos de protección personal que han empezado a ser distribuidos en el territorio nacional. Y desde el punto de vista económico y social, también a lo largo de estos meses no solamente avanzamos con giros extraordinarios en muchos de los programas sociales, sino que vimos nacer ingreso solidario para llegarle a cerca de 3 millones de familias colombianas que nunca habían recibido apoyo del Estado. Pusimos en marcha el programa de apoyo al empleo formal, que vamos a extenderlo hasta el mes de diciembre y que subsidia el 40% de un salario mínimo legal mensual para aquellos trabajadores de empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más. Se han tomado medidas en materia de servicios públicos, se han tomado medidas en materia de retiros de cesantías, se han apoyado a sectores afectados, se han lanzado líneas de crédito con el 90% de garantía y hemos visto una reacción también muy de la mano y muy en sintonía con alcaldes y gobernadores que han ido acompañando las distintas medidas que se han tomado, no solamente en materia de salud, sino en materia social y en materia también de reactivación económica. Pero es muy importante también destacar lo siguiente. Así como hemos hecho este importante balance, también todos entendemos que en el mundo de hoy todavía el proceso de tener una vacuna efectiva, universal, generalizada no está. Y también sabemos que hay otro reto, y es que hoy no hay tratamientos reconocidos para el COVID-19 y sabemos además que las personas que han contraído el virus, nada hoy en la ciencia certifica que tienen inmunidad de carácter permanente. Ante esa realidad, todos los países han ido entendiendo que el camino es un camino de adaptación y el camino de adaptación significa que tenemos que convivir con este virus por un tiempo más prolongado del que todos quisiéramos y que hay que buscar un escenario de corresponsabilidad, donde con las medidas que adoptan los gobiernos también es muy importante la responsabilidad individual, el autocuidado.
Y nosotros hemos mantenido hasta la fecha un concepto que es el concepto del aislamiento preventivo obligatorio, donde hemos ido aumentando excepciones de manera gradual. Pero hoy también quiero decirle a todos los colombianos que tenemos que entrar en una nueva fase. En una nueva fase donde está la corresponsabilidad de todos, la del Estado, la de las empresas, pero también la de todos los individuos. Y por eso nosotros queremos informarle al país que en el 1 de septiembre empieza una nueva fase, donde cambiamos el concepto de aislamiento preventivo obligatorio con un número importante de excepciones a que tengamos un concepto de aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual. Y esto es muy importante decirlo, porque hoy tenemos categorizados los municipios en el país: municipios sin afectación, de baja afectación, de mediana afectación y de alta afectación. Y a partir del 1 de septiembre, bajo ese criterio, el del aislamiento selectivo, pero el distanciamiento y la responsabilidad individual, empezaremos una nueva fase. Una fase donde todos nosotros lo que vamos a regirnos ya no es por excepciones, sino por restricciones puntuales, donde aplicarán restricciones a los eventos y a las aglomeraciones, donde seguiremos avanzando en la apertura de sectores con los protocolos que han sido establecidos por el Ministerio de Salud con los demás ministerios, donde estaremos operando con mayor velocidad en municipios sin afectación, de baja afectación, avanzando con aceleración en pilotos en municipios de mediana y alta afectación, pero también con el criterio donde todos nos seguimos protegiendo para proteger a los demás, donde vamos a tener unas pautas muy claras frente a temas como el transporte aéreo nacional, que queremos irlo abriendo de manera mucho más acelerada, pero obviamente con observancia especial en aquellos municipios de alta afectación. Y hoy tenemos varias ciudades que están en esa condición y ahora con el ministro Fernando Ruiz también hablaremos sobre ello. Y estaremos, por supuesto, con los aforos debidos en el comercio, con los aforos debidos en el transporte, que se están manejando también según los criterios de afectación de la pandemia en los municipios, dando pasos muy relevantes e importantes. Y nosotros empezamos con esa nueva fase el 1 de septiembre hasta finales del mes de septiembre, con la idea de ir monitoreando diariamente los indicadores y el comportamiento de la pandemia sobre la base de que el grupo de expertos epidemiólogos, aquí está presente el doctor Carlos Álvarez y la directora de la OMS en Colombia, para que entendamos que estamos en una fase donde hemos llegado a una especie de meseta con tendencia a la baja. No nos podemos relajar, no podemos bajar la guardia y tenemos que asumir todos una mayor responsabilidad de autocuidado en el ejercicio del distanciamiento físico, por eso hablamos de distanciamiento individual y por supuesto también con un mensaje muy claro, y es también el sentido de la responsabilidad individual en nuestro hogar, en nuestros espacios laborales. También somos muy claros en que las personas que están en teletrabajo deberían poder adelantar el mayor teletrabajo posible. Ese es un mensaje que lo seguimos reiterando, que el país siga teniendo una dinámica para que el teletrabajo juegue un papel importante. Y la segunda, que tiene que ver con otras actividades, las estaremos describiendo en estos días, toda esta semana, desde el punto de vista de pedagogía, porque sabemos que surgirán muchas preguntas, sobre todo con respecto, por ejemplo, a la educación, donde nosotros seguimos trabajando con unos protocolos muy estrictos con las alcaldías y con las secretarías para que sea un proceso gradual pensando en la salud y en la seguridad de los niños. Y algo en lo que quiero hacer mucho énfasis: los protocolos que se han definido son muy importantes para todos nosotros. Esperamos ver procesos que se vayan dando en materia de restaurantes de manera más acelerada, obviamente con servicio al aire libre o con un distanciamiento muy bien delimitado y con aforos muy bien delimitados dentro de establecimiento. Estamos avanzando también con más de 600 municipios en una apertura en muchos otros servicios como el de gimnasios, por mencionar alguno. Y esperaremos también dar los pasos de manera muy clara para que el transporte intermunicipal también se guíe por esos patrones.
Hoy, como les digo, son muchos los municipios del país, son más de 600 municipios que han ido avanzando en la solicitud de pilotos y los vamos a acompañar en esta importante fase en la que entra nuestro país. Muchos se preguntarán, ¿existirán riesgos de rebrotes y de contagios? La respuesta es sí, porque en el mundo lo hemos visto, los riesgos siempre están. ¿Cómo se minimizan esos riesgos? Con nuestra responsabilidad, siguiendo los protocolos, siguiendo el distanciamiento y, por supuesto, cuando hablamos del aislamiento selectivo es para que podamos identificar con los sistemas de pruebas, de rastreo y de aislamiento a esos pacientes para que puedan seguir su aislamiento mientras están en la positividad del virus. Y claro está, seguiremos también en los municipios de alta afectación, llevando mensajes muy puntuales de proteger a los sectores poblacionales que pueden ser mucho más afectados por la letalidad de este virus. Yo creo que con ese criterio empezamos nosotros una nueva fase y vamos a estar a lo largo de toda esta semana explicando en detalle el comportamiento de distintos sectores. Pero quiero destacar la presencia del doctor Carlos Álvarez, quien es el director de estudios de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, quien hace parte del comité de expertos que analizó estas medidas y que las acompaña a plenitud. También con la presencia de la doctora Gina Tambini, que nos ha acompañado en todas las medidas que hemos tomado a lo largo de estos 5 meses, tener el acompañamiento y el seguimiento que nos hace diariamente el organismo multilateral de salud pública a nivel internacional. Así que quería transmitir este mensaje. Nosotros estaremos mañana dando a conocer ese decreto, compartiéndolo también con alcaldes y gobernadores en todo el territorio y, como les digo, empezando esa nueva fase con esa muy clara diferenciación entre los municipios que no tienen afectación, que es baja, que es mediana y que es alta, sabiendo que en algunos lugares de alta afectación seguramente el proceso será un poco más gradual, pero entrando en una nueva fase que le tiene que dar esperanza, ilusión a nuestro país para que esta reactivación sea lo suficientemente poderosa y en donde entendamos que entre todos salimos adelante de estas circunstancias. El mundo se está moviendo en esta dirección, sabemos que riesgos habrá, pero también sabemos que el paso que tenemos que dar es un paso crucial. Y quería también darle una noticia importante a todos los colombianos, y ahora la vamos a escuchar en boca del ministro Fernando Ruiz. Johnson & Johnson es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial en la producción de material para la salud y tiene también su servicio de farmacéutica que es Janssen. Colombia hoy ha firmado un acuerdo con ellos para que se pueda adelantar pruebas de la fase 3 de la investigación de su vacuna. Y eso significa que cerca de 60.000 colombianos con las condiciones de salud que se establezcan estarán sujetos a esa exploración, a esa validación técnica. Eso quiere decir que Colombia hará parte de los esquemas mundiales para probar algunas de las vacunas que están en fase 3 y que es una fase experimental supremamente importante. Así que también le voy a pedir ahora al ministro Fernando Ruiz que elabore sobre estas materias, pero yo creo que con eso hacemos un balance de una fase que empieza y que requiere lo mejor de todos nosotros, de corresponsabilidad, donde el Estado, las empresas y todos los individuos podemos dar esos pasos adicionales. Y yo le voy a dar la palabra al ministro Fernando Ruiz para que sobre la base de esto que les he descrito pueda también entrar algunos de los detalles que tienen que ver con esas restricciones, pasando de un sistema donde teníamos excepciones a uno de restricciones puntuales y de nuevo haciendo los aislamientos selectivos de aquellas personas que marquen como positivo en las pruebas de COVID-19. Ministro, lo escuchamos. Presidente, muchas gracias y un saludo para los compañeros de mesa y todos los colombianos. Yo en primer lugar quisiera darle un contexto a los colombianos de cómo ha sido el transcurrir hasta ahora en el ámbito de lo que ha sido la pandemia del COVID y las medidas que hemos tomado como Gobierno Nacional bajo el liderazgo del señor Presidente de la República. Quiero recordar que al momento completamos 121 días desde que tuvimos el primer caso de COVID-19, que durante 152 días hemos mantenido una estrategia de aislamiento preventivo con diferentes connotaciones. Primero,
30 días de cuarentena estricta, en los cuales los colombianos cerramos prácticamente toda nuestra estructura social, nuestra economía y quedamos en nuestras casas tratando de hacer toda esta fase de contención para evitar en lo más posible la afectación del virus a las familias colombianas. Posteriormente empezamos una etapa, la segunda etapa que llamamos de cuarentena o de aislamiento flexible, en el cual se vino progresivamente abriendo los espacios sociales, abriendo la economía, mediante un régimen básicamente en el cual se generaban pilotos para abrir diferentes actividades sociales, económicas y demás, en un trabajo muy mancomunado con los alcaldes, y ese lo llamamos aislamiento flexible, es la segunda etapa. Lo que nos marcaba el inicio de una tercera etapa, que es la cual estamos entrando y anuncia el presidente, es el hecho de haber llegado de alguna manera en el primer brote, que usualmente hasta ahora en los países del mundo ha sido el brote más fuerte, un primer brote y una primera meseta con tendencia a la disminución que estamos teniendo en este momento, y ya con una cantidad de ciudades con algún grado de afectación terminando este primer brote. En ese momento entraría inmediatamente en una tercera etapa según la estrategia planteada, que es la de aislamiento selectivo con un esfuerzo individual. Esto quiere decir, como lo dice el presidente, ya no aislar tanto las personas por el hecho de sus condiciones de riesgo ni por demás condiciones, sino aislar a las personas por ser sospechosos o contactos de tener COVID. Y eso plantea la implementación del programa PRAS, la implementación de un rastreo y de un aislamiento selectivo de aquellos que tengan síntomas respiratorios, pero permitiendo una mucha mayor movilidad de las demás personas que están en ese momento, que estén en ese momento libres de la afectación por COVID o de la sospecha por afectación del COVID. Una vez estemos cercanos dentro de esta tercera etapa, que ha llegado un momento en el que tengamos lo que se genera una cercanía, una inmunidad de rebaño, ya sea por el grado, lo que se llama el agotamiento de susceptibles, o sea, se haya venido reduciendo sustancialmente el número de personas que puedan ser contagiadas, o se tenga, como esperamos, la introducción efectiva de una vacuna, se entrará en una etapa que podemos llamar etapa post-COVID, en la cual podríamos ya tener un retorno completo a la normalidad. Pero esta tercera etapa es supremamente importante, porque es donde vendrá seguramente en bajada la mayor parte de las ciudades del país, y es donde necesitamos evitar a toda costa que existan rebrotes y que podamos tener afectaciones importantes. Este régimen, esta tercera etapa o esta etapa de aislamiento selectivo con esa responsabilidad individual nos lleva fundamentalmente hacia unas prohibiciones estrictas que tienen que ver en este momento con todos los eventos públicos o privados que impliquen aglomeraciones, conciertos, discotecas, ferias y eventos deportivos, consumo de licor en establecimientos de comercio y espacios públicos. Y adicionalmente en los municipios de alta afectación se podrán tomar medidas adicionales que reduzcan el número de personas en el espacio público. Continuaremos el trabajo coordinado del Ministerio de Salud con los diferentes entes territoriales, tomando medidas para proteger a los grupos poblacionales de mayor riesgo, y se hará desde el Ministerio de Salud la línea para determinar el manejo de estas poblaciones en un grado de afectación territorial. Obviamente, en las ciudades de alta afectación continuaremos con procesos de apertura y siempre en la opción de que en el caso de existir algún rebrote deberemos tomar algún tipo de medidas más estrictas para mantener y contener la progresión de la epidemia, pero siempre confiando en, como lo hemos hecho hasta ahora, de haber desarrollado una capacidad en los territorios para contener, para hacer bloqueos territoriales, para contener brotes de la epidemia y con la información suficiente que ya se tiene para poder contener la epidemia. Yo quisiera presentar unas figuras, unas gráficas donde muestro un poco por qué, cómo se sustenta esta decisión que hemos tomado bajo la dirección del presidente de la República. Esta gráfica nos muestra las muertes, que desafortunadamente
con todo el dolor del alma los tenemos que expresar prácticamente día a día en ese ejercicio de transparencia que ha tenido el gobierno con el país, de presentar los indicadores diariamente, como de alguna manera hemos venido observando que de manera importante una tendencia al aplanamiento del número de nuevos casos de fallecidos, incluso con una pequeña tendencia a la reducción. Pero además con un margen de seguridad que en este momento tenemos, y es el hecho de tener ya 9.791 camas de cuidado intensivo instaladas al día de hoy. Recordemos que partimos de 5.346, ya vamos en 9.791 y a lo largo de los próximos semanas seguiremos aún ampliando esa capacidad, esa reserva de disponibilidad de camas de cuidado intensivo en todas las ciudades de Colombia para poder atender a la población. Pero un dato muy importante que ilustra todo esto, tenemos hoy en día 34% de camas de cuidado intensivo disponibles, desocupadas. Eso indica que ante la eventualidad de cualquier situación de brote, podríamos ya tener esa reserva estratégica que nos permite utilizar las camas de cuidado intensivo para atender a nuestra población, situación de las que nos sentimos profundamente claros en el sentido de que hasta ahora en ninguna ciudad del país hemos tenido una situación donde la población no haya sido atendida de manera adecuada por la afectación de COVID por no disponibilidad de cuidado intensivo. Si miramos los municipios que estamos con tendencia en la meseta, estamos en la meseta con tendencia a la baja, con una muy ligera tendencia a la baja, en estos tenemos Bogotá, Medellín, Cali, que ha tenido una afectación relativamente larga, Bucaramanga y Pasto, ciudades que muestran esa tendencia y que estas ciudades, este grupo de ciudades representa la mayor contribución poblacional en este momento de la epidemia. Hemos visto que hemos tenido ciudades que han tenido una primera ola de afectación, como fueron desde Leticia hasta Barranquilla, pasando por Medellín, pasando por Cartagena, pasando por Tumaco. Estamos en esta segunda ola, que es donde hemos visto estos números más grandes que hemos evidenciado en los últimos días, pero que muestran en las tendencias ya de mortalidad del registro de funciones esta tendencia a la estabilización. Y tenemos el primer grupo de municipios que, como muestra la siguiente gráfica, aparecen Cartagena, Barranquilla, Quibdó, Tumaco y Leticia, donde se ve claramente que ya hemos pasado este primer brote y que el número de casos es muy limitado. De hecho, fue notorio cómo en la ciudad de Barranquilla durante el fin de semana se evidenció el primer día en que hubo 0 muertes por COVID en la ciudad, situación que es muy similar a las que tenemos en Cartagena, en Leticia, en Quibdó y en Tumaco. Estas ciudades, obviamente, como decía el presidente, podrían tener un siguiente brote en algún momento, pero evidentemente ya ha pasado la parte más grave de la afectación en esta primera etapa. La siguiente gráfica muestra municipios estables con afectación moderada que se han mantenido relativamente estables a lo largo del tiempo. Están Santa Marta, Popayán, Villavicencio, Sincelejo y Valledupar. Son municipios que han tenido una afectación limitada realmente, no han tenido un impacto muy grande, pero se han mantenido a lo largo del tiempo y en los cuales tenemos una disponibilidad amplia de camas de cuidado intensivo. Y por último, los municipios con tendencia al aumento, que son esos municipios que están entrando ahorita en la fase más crítica, que son Cúcuta, donde hemos visto un incremento importante de casos, y algunas ciudades que vienen más rezagadas como Armenia, Manizales, Pereira e Ibagué. Además de estos, nos quedan algunos municipios y algunas ciudades donde la afectación todavía es muy baja, ciudades como Tunja y cerca de 145 municipios donde no tenemos todavía afectación del COVID y que seguramente van a ser afectados a lo largo, más adelante en el tiempo, pero evidentemente para los cuales también ya estamos montando y hemos venido montando esa capacidad de cuidado intensivo. Esto nos
Las medidas tomadas, la medida de cuarentena estricta, las medidas de escalamiento nos han permitido diferir en el tiempo la afectación de ciudades, haber tenido el tiempo para haber montado la capacidad de cuidado intensivo con una inversión muy grande, y no solo de cuidado intensivo, sino cuidado intermedio, cuidado ambulatorio, de haber dispuesto toda la reserva de elementos de protección personal que hoy protegen a nuestros trabajadores de la salud, y esta capacidad nos permite tomar las decisiones que hemos venido tomando y que anunció el presidente de la República. Y para terminar, presidente, lo que refiere a la noticia que usted dio el día de hoy, Johnson & Johnson es una de las empresas, probablemente la empresa más grande de los Estados Unidos en la producción de productos de salud, para la salud. Tiene su filial farmacéutica, es Janssen, y con esta empresa se ha venido trabajando desde hace más de un mes en conversaciones sobre la posibilidad de realizar estudios clínicos de fase 3 en Colombia, que es la última etapa con la cual se verifica si una vacuna puede ser efectiva o no. Ya esta empresa ha preseleccionado un número importante de centros de investigación en Colombia que estarán adelantando ese estudio, y esos estudios, y en el día de hoy tomaron la decisión de tomar a Colombia como uno de los países pivote para realizar estos análisis dentro de un conjunto de una vacuna que será aprobada con cerca de 60.000 voluntarios, y con los cuales se podrá establecer la factibilidad y la eficacia de esta vacuna. Seguimos trabajando con otras empresas farmacéuticas de acuerdo con las instrucciones del presidente, con el apoyo de la Cancillería y con el apoyo de otros ministerios, para poder tener la claridad y poder continuar de manera efectiva en la definición de posibilidades para el país, de estudios clínicos, de acceso a la vacuna, de mecanismos tanto en los mecanismos multilaterales como el COVAX, como en los mecanismos bilaterales de negociación, y también dentro de ese marco que nos plantea la coalición privada, público-privada, con la que hemos venido trabajando para poder generar la posibilidad de hacer apuestas estratégicas que permitan al país tener la tranquilidad de tener la disponibilidad de la vacuna en un plazo muy breve. Gracias, ministro. Y yo creo que también hay un mensaje muy importante. Como la Organización Mundial de la Salud mantiene el estado mundial de pandemia, todas estas medidas y estos pasos que estamos tomando también tienen un concepto importante, y es que la emergencia sanitaria, como herramienta de control, de supervisión, de dar medidas rápidas e instrucción por parte del Ministerio de Salud, va a ser extendida hasta el 30 de noviembre, es decir, estará por un periodo de 90 días donde nosotros estaremos monitoreando el comportamiento de la pandemia. Como dijimos, este nuevo decreto que estará dándose a conocer el día de mañana, que empieza con el concepto del aislamiento selectivo, del distanciamiento y la responsabilidad individual, el primer decreto va a ir hasta el 30 de septiembre. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de estar monitoreando el comportamiento, el proceso que se va dando en los distintos municipios, en los municipios de alta afectación que empiezan también una senda de meseta con tendencia al declive, y las que tendremos en otras ciudades del país. Pero el concepto de la emergencia sanitaria se extiende hasta el 30 de noviembre, que es lo que esperamos nos siga manteniendo a nosotros una línea en materia de decisión de política pública y en salud pública. Así que de pronto, Fernando, me gustaría también que a los colombianos le hablemos por qué el concepto que hemos hablado con los expertos, con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, para mantener el criterio general de emergencia sanitaria. Sí, presidente, mientras exista la declaración de emergencia sanitaria a nivel internacional dada por la Organización Mundial de la Salud, es claro que Colombia, como los demás países del mundo, tiene que adoptar medidas específicas de reconocimiento del riesgo que implica el COVID-19. Es evidente que todavía estamos en una etapa inicial, en una etapa, digamos, intermedia en términos de la afectación, que esto no ha terminado, que esto seguramente se prolongará este proceso durante un tiempo, y que por lo tanto es necesario ese contexto de mantener y prolongar el contexto de emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre como una opción para
como la base y plataforma para poder plantear las medidas que protejan a la población colombiana. Muchas gracias, ministro. Yo quiero darle la palabra a usted, doctor Carlos Álvarez. La verdad ha sido un gusto todo el proceso que ustedes nos han brindado como expertos y nos siguen brindando enfrentando esta pandemia. Con el grupo de expertos ustedes revisaron todas estas medidas y las acompañaron desde el punto de vista técnico y científico, y me gustaría que usted también le comparta a los colombianos las razones por las cuales el equipo técnico independiente que nos ha ido acompañando a lo largo de estos meses considera que este es un paso importante, necesario y de corresponsabilidad, donde está el Estado, los gobiernos territoriales, gobernaciones, alcaldías, el sector privado, los empleadores, pero el individuo en su comportamiento. Buenas tardes, presidente, colombianos. Hemos visto una serie de etapas o de fases en las cuales se ha venido desarrollando la pandemia en el mundo y en Colombia. Aquí creo que es importante tener en cuenta los objetivos que empezamos a discutir y plantear desde hace 4 o 5 meses, en el cual no se nos debe olvidar que uno de los puntos claves en el cual se trabajó fue el objetivo de las medidas, y era ver que esa curva que teníamos, como decíamos en el argot ciclístico, pasáramos de un premio de primera categoría a uno de tercera categoría, y adicionalmente que se corriera y evitar que nos contagiáramos todos al tiempo, y especialmente que las personas que tienen factores de riesgo no se contagiaran. Esto para ir ganando preparación, no solamente como usted lo planteó, señor presidente, señor ministro, en el tema de las camas, de las pruebas, que son extremadamente fundamentales, sino también en que los médicos también nos preparáramos y tuviéramos la capacidad de conocer esta nueva enfermedad, entenderla y aprender a manejar mejor los pacientes. Y yo creo que esta estrategia ha hecho que ha permitido, como hemos visto en los números y en las cifras, los resultados de la estrategia. Pero ahora bien, creo que también se planteó desde el comienzo una estrategia de 3 pilares, y siempre se planteó que los 3 pilares fundamentales pues no son otra cosa que la responsabilidad individual, las acciones colectivas y las acciones que toman los gobiernos locales y gobiernos nacionales. Y yo creo que acá esos 3 pilares pues han venido tomando peso en algunos de los pilares, pero ahora es importantísimo que empiece a equipararse el peso de los pilares y que cada uno entienda que esta pandemia no se ha acabado, que todavía tenemos que seguir sin bajar la guardia, porque justamente vamos en una etapa, cambiamos de fase, pero que haya cambiado de fase no significa que el virus desaparezca. Un número importante de personas se han recuperado, otras personas siguen susceptibles y el virus sigue ahí. Entonces nos toca tener mucho cuidado en esa nueva normalidad en la cual tenemos que ser corresponsables de lo que está pasando. Cuando hablo de las acciones colectivas, no es otra cosa en que las acciones que toman los barrios, las empresas, la misma ciudadanía de un municipio, que permita que esto nos lleve a tener la menor afectación. No solamente se trata de tener una norma, vemos algunas veces que haciendo el símil con el uso del cinturón de seguridad o con las normas para evitar que consumir alcohol y manejar. Puede que estén las normas, pero si yo salgo, no me pongo el cinturón de seguridad, pues probablemente tengo más chance de poder tener un accidente y sea fatal. Así nos pasa ahora con esta COVID-19. Si yo salgo y pienso que porque tengo mayor libertad de hacerlo y no soy corresponsable, probablemente no mantengo el distanciamiento físico, no uso el tapabocas, no me lavo las manos, probablemente lo que voy a hacer es infectarme y contagiar también a mi familia y a las personas que están cerca de mi trabajo. Entonces yo creo que es importante entender que las medidas que se han venido tomando nos han permitido capacitarnos, nos han permitido adaptarnos, también a la ciudadanía también ya es mucho más fácil entender de lo que estamos hablando. Pero, señor presidente, es importantísimo que nuestros compatriotas entiendan muy bien que no solamente es entenderlo, sino que además eso nos cambia el comportamiento, porque si lo entendemos y no cambiamos el comportamiento, probablemente tendremos mayor riesgo de contagiarnos, y lo que no queremos es que hayan, lo que el señor ministro decía, los rebrotes. Los rebrotes no es otra cosa que nuevamente pueden aumentar los casos. Hay una tendencia al descenso y la idea es que si seguimos manteniendo las medidas, esa tendencia sigue bajando. Si no lo hacemos, puede seguir subiendo, y es lo que no queremos, pero justamente depende de todos nosotros. Muchas gracias, doctor Carlos. Yo creo que ha sido muy clara también su explicación. Doctora Gina, usted nos ha acompañado desde el primer momento. Prácticamente estamos con usted desde el mes de enero, finales del mes de enero, en febrero, mirando medida a medida
Y yo quiero agradecerle el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, también a la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Esta semana tendremos el encuentro presidencial donde con varios jefes de Estado vamos a mirar el comportamiento de la pandemia, las medidas, también aspectos de coalición en lo que tiene que ver con los temas de vacunas. Pero yo quiero hoy una vez más decirle y pedirle el acompañamiento que ustedes nos están dando en este proceso tan importante y trascendental, en esta nueva fase, el sustento, pero al mismo tiempo el por qué ustedes consideran que vamos en la dirección correcta. Gracias, señor presidente. Colombia, con sus autoridades nacionales, territoriales, instituciones de gobierno y el sector privado, y sobre todo con toda la población en pleno, viene haciendo un esfuerzo importante en la respuesta del COVID-19. La información epidemiológica que monitoreamos día a día nos está mostrando que el crecimiento se está estabilizando con una tendencia decreciente, sin desconocer que hay escenarios diversos, como bien el señor ministro lo ha mostrado con las gráficas que ha presentado de las diferentes ciudades y departamentos. De este gran esfuerzo debemos sacar muchas lecciones, y una de ellas que me gustaría reforzar, señor presidente, esta noche, es sobre todo continuar fortaleciendo la salud pública. Colombia da muchos ejemplos al resto del mundo y no podemos permitir que los logros alcanzados, como es la protección de la población en las enfermedades prevenibles por vacunas, podamos de alguna forma verlo descender. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando tengamos la vacuna, que esperamos tenerla para el próximo año, los servicios de salud tienen que estar preparados y poder llegar sobre todo en esa primera fase a la población de riesgo, que es el personal de salud, la población mayor de 65 años y la población con enfermedades crónicas, que en este momento es la población que debe recibir la vacuna contra la influenza. Entonces, yo le haría una pregunta a los pobladores que nos están escuchando. Si usted es mayor de 60 años, ha recibido la vacuna contra la influenza, si usted es un secretario de salud o está a cargo de un programa de vacunación en su territorio, ¿cómo están esas coberturas? Yo creo que de esas lecciones, de lo que podamos hacer ahora y mejorar la estrategia de llegar a esa población, cuando tengamos la vacuna contra el COVID-19, vamos a poder con certeza lograr coberturas importantes en este grupo de población. Las medidas que se vienen tomando ahora es importante mantenerlas porque todos somos susceptibles a este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, y hasta no tener la vacuna, hasta no tener ese esquema de tratamiento con base a evidencias y no conocer mejor la duración de la inmunidad que produce el hecho de tener la infección, va a ser importante mantener las medidas de prevención y en este momento, como bien lo indica el señor presidente, estar muy atentos a este aislamiento selectivo y de distanciamiento individual. La fortaleza que se ha logrado con la vigilancia epidemiológica, de conocer dónde está circulando el virus, el número de muestras que se están tomando por territorio nos indica dónde está esa circulación y poder tener medidas más drásticas en ese conjunto que hay del Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior y los gobiernos territoriales. Mucho podemos aprender de estos meses que han transcurrido, sobre todo seguir fortaleciendo la salud pública, seguir fortaleciendo la vigilancia epidemiológica que nos llevará a poder responder más enérgicamente a este virus que todavía sigue circulando. Muchas gracias, doctora Gina. Yo quiero decirle a todos los colombianos, estos momentos que hemos vivido no han sido momentos fáciles. No hay ningún presidente, ningún primer ministro, ningún gobierno, ningunos expertos en salud, ningunos empresarios, ningunos trabajadores que se hubieran imaginado que nos iba a tocar vivir una circunstancia como esta en nuestras vidas. Y nosotros tenemos dos opciones: o quedarnos con un momento de acongoja, de tristeza y de reprochar por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en el mundo, o de entender que esta es una prueba que nos trae la vida y que tenemos que superar entre todos. Aquí no hay fórmulas mágicas, aquí no hay soluciones perfectas, aquí no hay caminos que estén predefinidos.
pero lo cierto es que nuestro país, esta Colombia que llevamos todos en el corazón, es un país grande, es un país fuerte, es un país de gente buena, y todos nosotros hemos trasegado estos 5 meses con muchísimo esfuerzo, y son muchos los colombianos que han tenido momentos de mucha dificultad, y les hablamos del corazón. Nosotros necesitamos salir adelante, recuperarnos, seguir entendiendo que el balance entre proteger la seguridad de la salud, en proteger la seguridad del sistema de salud, en proteger la vida es fundamental, pero también el desarrollo económico y social. Tenemos que proteger la vida de las personas, la vida de los empleos, la vida de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, y de recuperar también gran parte de lo que ha sido nuestro entorno. Sabemos que todavía estamos lejos a esa nueva normalidad o a esa normalidad ansiada por todos. Pero estoy seguro que así como hemos enfrentado momentos difíciles y hemos logrado con optimismo muchos aspectos que nos permitan a nosotros vernos frente al mundo de manera positiva, ahora en esta nueva fase estará además a prueba algo muy importante en todos nosotros: nuestra cultura ciudadana, nuestra disciplina individual, y estoy plenamente convencido de que juntos lo vamos a lograr. Estaremos toda esta semana y a partir de mañana, tanto en los medios de comunicación como en el espacio de prevención y acción, haciendo toda la descripción de las distintas actividades, de los protocolos, para que todos entendamos cuál es el reto de esa realidad compartida, de esa corresponsabilidad donde todos tenemos que aportar. Así que les agradezco que hayan escuchado este balance, este nuevo paso, y que juntos podamos seguir avanzando como sociedad. Y los dejo con este mensaje de autocuidado, y mañana estaremos con ustedes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Que Dios los bendiga. En el trabajo, no descuide las medidas de autoprotección. Usar los elementos de bioseguridad como tapabocas, desinfectar las superficies y evitar contacto con elementos de trabajo como escritorios o sillas garantiza un adecuado cuidado frente al COVID. En caso de presentar síntomas como fiebre o malestar general, repórtelo a su supervisor y al sistema de salud y acate las instrucciones y recomendaciones. En caso de ser positivo, comparta con el personal encargado sus datos y a las personas con las que tuvo contacto. Es nuestra responsabilidad reactivarnos responsablemente. Juntos y siguiendo los protocolos de autocuidado, podremos ganarle la batalla al coronavirus. Cuando usas el tapabocas, estás diciendo: yo respeto a mis vecinos. Cuando usas el tapabocas, estás diciendo: yo respeto a médicos y enfermeras. Cuando usas el tapabocas, estás diciendo: yo respeto a otras personas. Hagamos del uso correcto del tapabocas una responsabilidad colectiva. Había una vez un cuento para nunca olvidar. Sin tapabocas no salgas. Le grita mamá. Ahora hay un renacuajo sin cuento por contar. Cuando tengas que salir de casa, no olvides usar el tapabocas. El COVID no es un cuento. Recuerda también quedarte en casa, lavar tus manos y mantener el distanciamiento social. Un mensaje de RTVC, Sistema de Medios Públicos.